Sé que llevas algo dentro que nunca has dicho en voz alta, un peso que no tiene forma, pero que habita cada rincón de tu cuerpo. Lo sientes en el pecho cuando despiertas, en la garganta cuando finges estar bien, en las manos cuando intentas abrazar pero ya no sabes cómo. Es un dolor que no grita, que no sangra, que no pide auxilio, pero está ahí. Siempre está ahí y nadie lo ve. Ni siquiera tú te atreves a mirarlo del todo, porque nombrarlo sería admitir que algo se rompió por dentro, que algo se apagó, mientras la vida seguía girando afuera. Y tú seguiste girando con ella, sonriendo, cumpliendo, funcionando, pero por dentro algo quedó suspendido en el aire. Un grito que nunca salió, una lágrima que nunca cayó, una herida que nunca cicatrizó porque nunca encontró el espacio para abrirse. Ese es tu dolor silencioso. Y déjame decirte algo que nadie te ha dicho todavía. No estás solo en esto. No eres el único que camina con esta grieta invisible en el alma. Lo llevas contigo a todas partes, a tu trabajo, donde sonríes y cumples tus tareas como si nada pasara, a tus conversaciones, donde asientes y dices las palabras correctas mientras algo en ti se mantiene callado, a tus días, donde te mueves de un lugar a otro, de una obligación a otra, sintiendo que hay algo desconectado entre lo que haces y lo que eres, y nadie lo nota, nadie pregunta, nadie se detiene lo suficiente para ver que detrás de tu sonrisa hay una fatiga que no se cura con dormir, que detrás de tus respuestas automáticas hay una tristeza que no tiene palabras, que detrás de tu funcionamiento hay un vacío que crece en silencio. Es un dolor extraño. No es el dolor de una herida que puedes señalar. No es el dolor de algo que sucedió y que puedes contar. Es un dolor difuso que se extiende por todo tu ser como una niebla densa. Es el dolor de sentir que algo se perdió pero no sabes qué. El dolor de sentir que algo falta pero no puedes nombrarlo. El dolor de vivir con una ausencia que no tiene rostro. Y ese tipo de dolor es el más difícil de cargar, porque no hay forma de explicarlo, no hay forma de compartirlo, no hay forma de que los demás lo entiendan, y entonces te quedas solo con él, aprendiendo a convivir con esa compañía silenciosa que nunca te abandona. Vivimos en una época en la que todo debe estar bien, en la que el dolor debe ser resuelto, explicado, superado rápidamente, en la que la tristeza es incómoda, el silencio es sospechoso y la vulnerabilidad es debilidad. Pero tú sabes que eso no es verdad, porque has sentido ese vacío que no tiene explicación, ese cansancio que no se cura con dormir, esa soledad que no se llena con gente a tu alrededor. Has estado en habitaciones llenas de voces y has sentido que nadie te escucha de verdad. Has hablado con personas y has terminado sintiéndote más solo que antes. Has intentado conectar, pero algo se interpone, una distancia, un vidrio invisible entre tú y el mundo, entre tú y los demás, entre tú y tu propia voz. Y lo más difícil de todo es que este dolor no tiene un origen claro, no es el resultado de un evento específico que puedas señalar y decir, aquí comenzó. Es algo que se fue acumulando, capa sobre capa, día tras día. En cada vez que dijiste, estoy bien cuando no lo estabas. En cada vez que guardaste silencio cuando necesitabas hablar. En cada vez que seguiste adelante cuando necesitabas detenerte.
en cada vez que diste cuando estabas vacío, en cada vez que sonreíste cuando querías llorar, en cada vez que fingiste fortaleza cuando te estabas quebrando. Ese dolor se construyó en los pequeños abandonos, en las veces que no te escuchaste, en las veces que ignoraste tus límites, en las veces que priorizaste todo menos a ti, en las veces que silenciaste tus necesidades para no incomodar, en las veces que cargaste con lo que no te correspondía, en las veces que dijiste sí cuando querías decir no, y ahora todo ese peso acumulado se siente insoportable, pero no sabes cómo soltarlo, porque se ha vuelto parte de ti, porque has aprendido a vivir con él, porque no conoces otra forma de ser. Has intentado explicártelo, has buscado razones, has tratado de entender por qué sientes lo que sientes, pero el dolor silencioso no siempre tiene lógica, no siempre tiene causa, a veces simplemente es. Es el resultado de vivir en un mundo que no está diseñado para sostener la fragilidad humana, de vivir en una época que exige velocidad cuando tú necesitas pausa, que exige claridad cuando tú estás confundido, que exige productividad cuando tú necesitas descanso, que exige presencia constante cuando tú necesitas soledad, que exige fortaleza cuando tú necesitas ser sostenido. Y en esa brecha entre lo que se exige y lo que necesitas, crece el dolor, se instala, se hace crónico, se convierte en esa sensación permanente de que algo no está bien, aunque tu vida por fuera parezca normal, aunque tengas las cosas que se supone deberían hacerte feliz, aunque cumplas con lo que se espera de ti, porque la felicidad no se construye desde afuera hacia adentro, se construye desde adentro hacia afuera. Y cuando has estado desconectado de tu interior durante tanto tiempo, cuando has ignorado tus necesidades durante tanto tiempo, cuando te has abandonado durante tanto tiempo, no importa cuánto tengas afuera, el vacío sigue ahí. Ese dolor silencioso no es un defecto, no es una señal de que algo está mal contigo, es una respuesta humana a un mundo que ha perdido la capacidad de sostener, de escuchar, de quedarse quieto frente a lo que duele. Vivimos saturados de ruido, pero vacíos de presencia. Tenemos 1000 conexiones, pero ninguna profunda. Hablamos todo el tiempo, pero nunca decimos lo que realmente sentimos, y así el dolor se acumula, se condensa, se vuelve una niebla que no se disipa, un peso que no tiene nombre, una tristeza que no tiene causa aparente, pero que está ahí, latente, constante, silenciosa. Hemos construido una civilización del rendimiento, una civilización donde el valor está en hacer, no en ser, donde importa lo que produces, no lo que sientes, donde tu utilidad define tu dignidad. Y en ese sistema no hay espacio para el dolor que no se puede resolver, para la tristeza que no tiene una causa clara, para el vacío que no se llena con logros, porque todo debe tener un propósito, todo debe ser útil, todo debe llevar a algún lugar, incluso tu sufrimiento debe ser productivo, debe enseñarte algo, debe hacerte más fuerte, debe servir para algo, y si no lo hace, entonces es un desperdicio, es una debilidad. Es algo de lo que deberías avergonzarte, pero el dolor no siempre enseña. A veces solo duele, y eso está bien. No todo sufrimiento tiene que tener un significado. No todo dolor tiene que transformarte. A veces el dolor es simplemente dolor y necesita
ser reconocido como tal, sin necesidad de justificarlo, sin necesidad de convertirlo en algo más, sin necesidad de extraerle una lección. Solo permitir que sea, solo permitir que duela, solo permitir que exista. Porque negarlo, porque minimizarlo, porque exigirle que tenga sentido, solo lo hace más grande, solo lo hace más pesado, solo lo hace más insoportable. Vivimos en la época de la transparencia total. Todo debe ser visible, todo debe ser compartido, todo debe ser mostrado. Y en esa exhibición constante hemos perdido la capacidad para el silencio verdadero, para la intimidad, para el recogimiento. Nos mostramos constantemente, pero no nos dejamos ver. Compartimos todo, pero no revelamos nada. Hablamos sin cesar, pero no nos comunicamos. Y en ese ruido, en esa exposición, en esa saturación, el dolor verdadero no encuentra lugar, porque el dolor verdadero necesita silencio, necesita privacidad, necesita intimidad, necesita espacios donde pueda ser sostenido, sin ser juzgado, sin ser medido, sin ser convertido en contenido. Hemos perdido los rituales del dolor, las formas colectivas de sostener el sufrimiento, los espacios sagrados donde el dolor era reconocido, honrado, acompañado. Ahora, el dolor es privado, es individual, es algo que debes manejar solo, algo que debes superar rápido, algo que no debe interferir con tu funcionamiento. Y entonces lo escondes, lo guardas, lo llevas en secreto, como si fuera una vergüenza, como si fuera una falla, como si fuera algo que te hace menos, cuando en realidad es lo que te hace más humano, lo que te conecta con todos los demás. Porque todos, absolutamente todos, cargamos algo. Todos tenemos heridas que no se ven, todos sentimos ese vacío. Todos conocemos esa soledad. La modernidad nos prometió libertad, nos prometió autonomía, nos prometió que podríamos ser lo que quisiéramos, que podríamos elegir nuestra vida, que podríamos construir nuestro destino. Pero lo que no nos dijo es que esa libertad viene con un peso, el peso de tener que elegir constantemente, el peso de tener que construirte a ti mismo sin referencias claras, el peso de tener que sostener tu vida sin las estructuras tradicionales que antes daban sentido, pertenencia, dirección. Y ese peso es agotador, es vertiginoso, es aterrador, porque estar constantemente eligiendo implica estar constantemente en duda, constantemente cuestionándote, constantemente preguntándote si estás tomando las decisiones correctas, si estás viviendo la vida correcta, si eres quien deberías ser. Y en esa incertidumbre constante, en esa falta de anclaje, en esa ausencia de certezas, crece el dolor. Un dolor existencial, un dolor de no saber quién eres más allá de lo que haces, de no saber cuál es tu lugar en el mundo, de no saber si lo que estás haciendo tiene sentido, de no saber si tu vida significa algo, y ese tipo de dolor no se cura con soluciones prácticas, no se cura con logros, no se cura con éxitos, porque es un dolor que viene de una falta de profundidad, de una falta de arraigo, de una falta de conexión con algo más grande que tú. Te han enseñado a funcionar, no a sentir. Te han enseñado a seguir adelante, no a detenerte. Te han enseñado a ser fuerte, pero nunca te enseñaron que la verdadera fortaleza
también es permitirte ser frágil. Y así has caminado por la vida cargando heridas que nunca se curaron porque nunca se reconocieron, porque nunca hubo espacio para ellas, porque nunca hubo tiempo, porque nunca hubo alguien que se quedara contigo el tiempo suficiente para decirte que está bien no estar bien, que está bien detenerte, que está bien no tener respuestas, que está bien simplemente sentir. Hay una violencia silenciosa en esta época. No es la violencia física que sangra y deja marcas visibles. Es la violencia de la indiferencia, la violencia de la prisa, la violencia de la superficialidad, la violencia de tener que estar siempre disponible, siempre conectado, siempre presente, pero nunca realmente presente, porque tu atención está fragmentada, tu energía está dispersa, tu ser está dividido en 1000 pedazos que tratas de mantener juntos mientras cumples con todas las demandas que el mundo te hace. Y en esa fragmentación te pierdes. No sabes quién eres cuando no estás respondiendo mensajes, cuando no estás cumpliendo tareas, cuando no estás siendo lo que los demás necesitan que seas. Has construido tu identidad en función de tu utilidad, de tu capacidad de responder, de tu capacidad de dar, de tu capacidad de estar ahí para otros. Pero cuando te preguntan quién eres tú, más allá de todo eso, te quedas en silencio, porque no lo sabes, porque has olvidado, porque hace tanto tiempo que no te escuchas que tu propia voz se ha vuelto extraña. Tu dolor es real, aunque no tenga una razón obvia, aunque no puedas señalarlo en un mapa, aunque no puedas explicárselo a nadie sin sentir que estás exagerando, porque hemos construido un mundo en el que el dolor solo es legítimo si es visible, si es medible, si es comprensible. Pero el dolor más profundo no es ninguna de esas cosas. El dolor más profundo es el que habita en el silencio, en lo que no se dice, en lo que no se muestra, en lo que se lleva solo. Y ese dolor se manifiesta de formas extrañas, en el insomnio que no tiene explicación, en la ansiedad que aparece sin motivo, en la tristeza que te invade en medio de un día normal, en la sensación de estar desconectado, incluso cuando estás acompañado, en la incapacidad de disfrutar lo que antes te daba alegría, en la sensación de estar funcionando en piloto automático, de estar haciendo las cosas, pero sin estar realmente presente en ellas, de estar viviendo, pero sin sentir que estás vivo. Piensa en todas las veces que has preguntado cómo estás y has respondido bien automáticamente. Piensa en todas las conversaciones en las que has hablado de todo, menos de lo que realmente necesitabas decir. Piensa en todas las noches en las que has sentido un vacío tan grande que no sabías cómo llenarlo, pero a la mañana siguiente te has levantado y has seguido como si nada, porque eso es lo que se espera de ti: seguir, funcionar, estar bien, o al menos parecerlo. Y cada vez que haces eso, cada vez que finges, cada vez que te traicionas, algo dentro de ti se endurece un poco más, algo se cierra un poco más, algo se aleja un poco más, y poco a poco vas construyendo una coraza, una armadura que te protege del mundo, pero que también te separa de ti mismo, que te mantiene a salvo, pero que también te mantiene solo, que te permite funcionar, pero que también te impide sentir. Pero por dentro algo se va apagando, algo se va endureciendo. Te vas volviendo más resistente por fuera, pero más frágil por dentro. Te vas acostumbrando al peso, te vas resignando al vacío,
te vas olvidando de cómo se siente estar realmente vivo. Porque estar vivo no es solo respirar, trabajar, existir. Estar vivo es sentir, es conectar, es permitirte ser vulnerable, es atreverte a ser visto. Y eso, en este mundo, se ha vuelto casi imposible. Hemos construido torres de cristal, edificios brillantes, ciudades iluminadas, pero hemos olvidado cómo construir hogares, espacios donde puedas quitarte la máscara, donde puedas ser quien realmente eres, donde puedas mostrar tu cansancio sin ser juzgado, donde puedas expresar tu dolor sin ser minimizado, donde puedas simplemente ser sin tener que demostrar nada, sin tener que justificarte, sin tener que estar bien. Y en ausencia de esos espacios, nos volvemos nómadas emocionales, vagando de un lugar a otro, de una persona a otra, de una distracción a otra, buscando algo que no sabemos qué es, buscando un lugar donde podamos descansar, donde podamos soltar, donde podamos ser nosotros mismos, pero no lo encontramos, porque ese lugar no está afuera, está adentro. Y hemos estado tan ocupados buscándolo en el mundo exterior que hemos olvidado mirar hacia adentro. Hemos construido una sociedad que no sabe qué hacer con el dolor, que lo medica, que lo esconde, que lo minimiza, que lo convierte en contenido, en hashtag, en historia que se comparte y se olvida. Pero el dolor verdadero no se resuelve con una publicación, no se cura con palabras motivacionales, no se borra con distracciones. El dolor verdadero necesita ser sostenido, necesita presencia, necesita tiempo, necesita silencio, necesita alguien que se quede contigo sin intentar arreglarte, sin intentar darte soluciones, sin intentar hacerte sentir mejor rápidamente. Solo alguien que esté ahí, que te vea, que te escuche, que te diga sin palabras que tu dolor importa. Y aquí quiero decirte algo que tal vez nunca te han dicho, algo que necesitas escuchar. Tu dolor no es un fallo, es un mensaje. Lo que llevas dentro no es debilidad, es abandono. Has estado abandonándote durante tanto tiempo que tu cuerpo, tu mente, tu alma están gritando por atención, pero has aprendido tan bien a ignorar ese grito que ya ni siquiera lo escuchas, lo has normalizado, lo has aceptado como parte de la vida, como algo que simplemente es así, pero no tiene que ser así. No estás roto, solo estás exhausto de fingir, exhausto de cargar solo, exhausto de vivir en un mundo que te exige estar bien sin darte las condiciones para estarlo. Pero esa presencia se ha vuelto escasa. Vivimos rodeados de gente, pero solos. Hablamos constantemente, pero no nos comunicamos. Nos mostramos, pero no nos dejamos ver, porque hemos aprendido que mostrarse de verdad es arriesgarse a ser juzgado, rechazado, abandonado, y entonces nos protegemos, construimos muros, sonreímos aunque no queramos, decimos que estamos bien aunque nos estemos desmoronando, y el dolor se queda dentro, acumulándose, creciendo, convirtiéndose en algo que no tiene forma, pero que pesa cada vez más. Hemos creado una cultura de la positividad forzada, donde todo debe ser luz, donde todo debe ser gratitud, donde todo debe ser crecimiento. Y en esa exigencia constante de estar bien, de ver el lado positivo, de encontrar la lección, hemos perdido el permiso para simplemente estar mal, para simplemente sentir tristeza
sin tener que convertirla en algo productivo, para simplemente reconocer que hay días en los que no puedes y que eso está bien, que no hace falta que todo tenga un significado, que no hace falta que todo te enseñe algo, que a veces el dolor es simplemente dolor y necesita ser honrado como tal. Pero vivimos con miedo al dolor, miedo a sentirlo, miedo a que nos consuma, miedo a que si nos permitimos sentirlo de verdad, no podremos salir, miedo a que si bajamos la guardia, nos derrumbaremos completamente, y entonces lo mantenemos a raya, lo controlamos, lo dosificamos, permitimos sentir solo un poco, nunca todo, solo lo suficiente para no explotar, pero no lo suficiente para realmente atravesarlo. Y así el dolor se queda, se cronifica, se convierte en ese compañero constante que te sigue a todas partes. Y lo peor de todo es que empiezas a creer que el problema eres tú, que algo está mal en ti, que deberías ser más fuerte, que deberías poder superarlo, que deberías estar mejor. Pero déjame decirte algo, no estás roto, no estás fallando, no eres débil, estás exhausto, exhausto de fingir, exhausto de cargar solo, exhausto de vivir en un mundo que te exige estar bien sin darte las condiciones para estarlo, exhausto de habitar un cuerpo que siente demasiado, en un mundo que no quiere sentir nada. Has estado nadando contra la corriente durante tanto tiempo que has olvidado que puedes dejar de nadar, que puedes dejarte flotar, que puedes rendirte, no en el sentido de darte por vencido, sino en el sentido de soltar la lucha, de dejar de resistir, de permitir que las cosas sean como son, de aceptar que no siempre puedes estar bien, que no siempre puedes tener control, que no siempre puedes mantenerlo todo junto y que eso no te hace menos, no te hace débil, no te hace indigno, solo te hace humano. Tu dolor no es una falla, es una respuesta, es tu humanidad resistiendo, es tu alma recordándote que no eres una máquina, que no puedes seguir funcionando eternamente sin detenerte, que necesitas pausa, que necesitas cuidado, que necesitas ser sostenido y que no está mal necesitar eso. No está mal no poder con todo. No está mal sentir que algo se está quebrando, porque a veces quebrar es la única forma de volver a ser uno mismo, de soltar lo que ya no sostiene, de permitir que algo nuevo nazca desde lo roto. Este dolor que cargas es la memoria de todos los momentos en los que no pudiste ser tú mismo, de todas las veces que tuviste que adaptarte, que tuviste que moldarte, que tuviste que encajar. Es el costo de vivir en un mundo que valora la conformidad más que la autenticidad, que valora la eficiencia más que la humanidad, que valora el rendimiento más que el bienestar. Y tú has pagado ese costo con tu propio ser, con tu propia vitalidad, con tu propia alegría. Vivimos en una época que nos ha enseñado a huir del dolor, a evitarlo, a taparlo, a negarlo. Pero el dolor que no se reconoce no desaparece, solo se transforma, se convierte en ansiedad, en insomnio, en una tristeza difusa que no tiene causa aparente, en un vacío que no se llena con nada, en una desconexión que se siente incluso cuando estás acompañado, porque el dolor silencioso no es solo el dolor que no se expresa, es el dolor que no se permite sentir, el dolor que se empuja hacia abajo, que se minimiza,
que se ignora. Y ese dolor, tarde o temprano, encuentra la forma de hacerse escuchar a través de tu cuerpo, a través de tu mente, a través de esa sensación constante de que algo no está bien, aunque no sepas qué es. Tu cuerpo lleva el registro de todo lo que no has procesado, de todo lo que has guardado, de todo lo que has silenciado, y ahora te está hablando a través del cansancio crónico, a través de las tensiones que nunca se van, a través de las molestias que no tienen explicación médica, a través de esa sensación de estar deshabitado de tu propio cuerpo, como si fueras un inquilino incómodo en tu propia casa, como si no tuvieras derecho a estar ahí, como si no te pertenecieras a ti mismo, y entonces vives con esa incomodidad, con esa inquietud, con esa sensación de estar deshabitado de ti mismo, como si estuvieras en tu vida, pero no realmente en ella, como si estuvieras observando desde lejos, cumpliendo roles, diciendo las palabras correctas, haciendo las cosas que se supone debes hacer, pero sin estar realmente presente, sin sentir realmente, sin habitar realmente tu propia existencia. Porque habitar tu existencia también significa habitar tu dolor. Y eso, nadie te enseñó a hacerlo. Nadie te enseñó que el dolor es parte de la vida, que no es algo que debas eliminar, que no es algo que debas superar rápidamente, que no es algo que te hace menos. Te enseñaron lo contrario. Te enseñaron que el dolor es el enemigo, que debes luchar contra él, que debes vencerlo, que debes superarlo, y así has estado en guerra contigo mismo, luchando contra una parte de ti, resistiendo algo que solo quiere ser reconocido, y esa lucha te ha agotado más que el dolor mismo. Te enseñaron a ser productivo, a ser eficiente, a ser funcional, pero no te enseñaron a ser humano. No te enseñaron que ser humano también es romperse, es dudar, es no saber, es sentir miedo, es estar perdido, es llorar sin motivo, es sentir que no puedes más y que todo eso está bien, que todo eso es parte de estar vivo. Pero hemos construido un mundo que no tiene espacio para eso, un mundo que exige claridad, certeza, control, un mundo que no tolera la vulnerabilidad. Y entonces aprendemos a esconderla, a silenciarla, a llevarla en secreto como si fuera una vergüenza, como si fuera una falla, como si fuera algo que debemos superar solos. Y en ese ocultamiento, en esa negación, en esa lucha constante contra tu propia fragilidad, te vas perdiendo. Vas perdiendo el contacto con quien realmente eres, con lo que realmente sientes, con lo que realmente necesitas. Porque has estado tan ocupado manteniendo la fachada, tan ocupado cumpliendo expectativas, tan ocupado siendo fuerte, que te has olvidado de que también tienes derecho a ser débil, a ser vulnerable, a ser imperfecto, a ser humano. Pero el dolor no se supera solo. El dolor se atraviesa, se reconoce, se sostiene, se permite, y para eso necesitas detenerte, necesitas crear espacio, necesitas silencio verdadero, no el silencio de la evitación, sino el silencio de la escucha, el silencio en el que puedes escuchar lo que llevas dentro. El silencio en el que puedes permitirte sentir sin juzgarte. El silencio en el que puedes simplemente estar con lo que es, sin intentar cambiarlo, sin intentar arreglarlo, sin intentar hacerlo desaparecer. Pero ese silencio es aterrador, porque en el silencio todo lo que has estado evitando emerge,
todas las preguntas que no has querido hacer, todos los sentimientos que has estado empujando hacia abajo, todas las verdades que has estado negando. Y por eso llenamos cada momento con ruido, con distracciones, con ocupación, porque el silencio nos confronta, nos obliga a vernos, nos obliga a sentir, nos obliga a reconocer lo que realmente está pasando. Y eso da miedo, mucho miedo. Pero ese silencio se ha vuelto imposible. Vivimos en un ruido constante, no solo el ruido de afuera, sino el ruido de adentro, el ruido de todas las voces que te dicen cómo debes ser, de todas las expectativas que cargas, de todas las versiones de ti que intentas mantener. Y en medio de ese ruido, tu propia voz se pierde, tus propias necesidades se pierden, tu propio dolor se pierde, porque no hay espacio para él, porque no hay tiempo para él, porque no hay nadie que lo sostenga. Hemos perdido la capacidad de estar con nosotros mismos, de tolerarnos, de acompañarnos. Necesitamos constantemente algo que nos distraiga, algo que nos entretenga, algo que llene el vacío, porque estar a solas con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestro dolor, se ha vuelto intolerable, y entonces nunca procesamos nada, nunca digerimos nada, nunca integramos nada, solo acumulamos, y acumulamos, y acumulamos, hasta que el peso se vuelve insoportable, y así te vas vaciando, te vas alejando de ti mismo, te vas convirtiendo en una versión funcional de quien eres, pero no en quien realmente eres, porque quien realmente eres incluye el dolor, incluye la tristeza, incluye la confusión, incluye la fragilidad, incluye todo lo que has aprendido a esconder. Y mientras lo escondas, no podrás ser completo, no podrás ser verdadero, no podrás sentir lo que significa estar realmente vivo. Has construido una vida alrededor del evitar, evitar el dolor, evitar la incomodidad, evitar la vulnerabilidad, evitar el conflicto, evitar todo lo que te haga sentir algo demasiado intenso. Y en ese evitar, has construido una vida pequeña, una vida segura, una vida controlada, pero también una vida vacía, una vida que no te nutre, una vida que no te llena, una vida que no te refleja, porque has eliminado todo lo que te hacía sentir vivo, incluyendo el dolor. Y sin el dolor, también perdiste la alegría, porque no puedes anestesiarte selectivamente. Cuando cierras la puerta al dolor, también cierras la puerta a todo lo demás. Porque estar vivo no es solo sentir alegría, no es solo sentir gratitud, no es solo sentir plenitud. Estar vivo también es sentir dolor, es sentir vacío, es sentir miedo, es sentir que estás al borde de romperte, y permitirte sentir eso no es debilidad, es valentía. Es la valentía de ser humano en un mundo que te exige ser perfecto. Es la valentía de mostrarte vulnerable en un mundo que te exige ser fuerte. Es la valentía de detenerte en un mundo que te exige seguir adelante, y esa valentía no es espectacular, no es heroica, no es visible, es silenciosa, es íntima, es privada. Es la valentía de levantarte cada día, aunque no quieras. La valentía de seguir intentando aunque estés cansado. La valentía de permitirte sentir aunque duela. La valentía de no rendirte aunque todo en ti quiera hacerlo. Esa es la verdadera valentía. No la de quien no tiene miedo, sino la de quien tiene miedo y aún así sigue.
Tu dolor silencioso no es un enemigo, no es algo que debas eliminar. Es una parte de ti que necesita ser vista, que necesita ser escuchada, que necesita ser reconocida. Y cuando le das ese espacio, algo cambia. No es que el dolor desaparezca, es que deja de ser un peso que cargas solo, deja de ser algo que te avergüenza, deja de ser algo que te separa del mundo. Se convierte en algo que te conecta contigo mismo, algo que te recuerda que estás vivo, algo que te recuerda que eres humano. Y en esa humanidad compartida está la clave, porque todos, absolutamente todos, conocemos ese dolor. Todos hemos sentido ese vacío. Todos hemos cargado ese peso. La diferencia está en que algunos han aprendido a esconderlo mejor que otros. Algunos han construido fachadas más convincentes. Algunos han perfeccionado el arte de parecer que están bien, pero por dentro todos llevamos algo. Todos tenemos heridas. Todos conocemos la soledad. Todos hemos sentido que no encajamos, que no somos suficientes, que algo en nosotros está roto, porque todos llevamos ese dolor. Todos tenemos heridas que no se ven. Todos hemos sentido ese vacío. Todos hemos fingido estar bien cuando no lo estamos. Todos hemos caminado solos con algo que nos pesa. Y cuando te permites reconocer eso, cuando te permites sentir eso, cuando te permites hablar de eso, algo se abre, una conexión, una comprensión, una humanidad compartida, porque el dolor, cuando se reconoce, no nos separa, nos une, pero hemos construido un mundo que niega esa verdad, un mundo que nos dice que debemos ser invulnerables, que debemos tenerlo todo bajo control, que debemos ser autosuficientes, que pedir ayuda es fracasar, que necesitar a otros es ser débil. Y así cada uno camina solo con su dolor, creyendo que es el único que se siente así, creyendo que hay algo mal en él, creyendo que los demás lo tienen todo resuelto, cuando la verdad es que todos estamos luchando, todos estamos cargando, todos estamos tratando de mantenerlo junto y todos necesitamos ayuda, todos necesitamos ser vistos, todos necesitamos ser sostenidos, pero para llegar ahí, primero tienes que permitírtelo a ti mismo. Tienes que permitirte no estar bien. Tienes que permitirte sentir lo que sientes sin juzgarte. Tienes que permitirte detenerte sin sentir que estás fallando. Tienes que permitirte ser vulnerable sin sentir que eres débil. Y eso, en un mundo como este, es revolucionario, porque este mundo te ha enseñado a funcionar, no a sentir. Te ha enseñado a seguir, no a detenerte. Te ha enseñado a esconder, no a mostrar. Y ese permiso que te das a ti mismo es el primer paso, el primer acto de amor propio, el primer reconocimiento de que mereces cuidado, de que mereces descanso, de que mereces ser sostenido, no cuando seas perfecto, no cuando lo hayas superado, no cuando estés bien, ahora, tal como estás, con tu dolor, con tu confusión, con tu fragilidad, con todo lo que eres, mereces cuidado, mereces compasión, mereces amor, y ese amor empieza contigo, con la forma en que te hablas, con la forma en que te tratas, con la forma en que te sostienes, pero tú no naciste para funcionar, naciste para vivir, y vivir significa sentir, significa estar presente, significa permitirte ser todo lo que eres, no solo la versión que el mundo acepta,
Y eso incluye tu dolor, incluye tu tristeza, incluye tu miedo, incluye tu vacío, incluye todo lo que has intentado esconder, porque eso también eres tú. Y mientras lo niegues, mientras lo escondas, mientras lo silencies, no podrás ser completo, no podrás ser verdadero, no podrás sentir lo que significa estar realmente aquí. Has pasado tanto tiempo intentando ser quien los demás necesitan, que te has olvidado de quién eres tú. Has adaptado tanto tu forma, que has perdido tu forma original. Has silenciado tanto tu voz que ya no reconoces su sonido. Y ahora, cuando intentas volver a ti, cuando intentas reconectarte, te encuentras con un extraño, con alguien que no conoces, con alguien que has estado ignorando durante tanto tiempo que se ha vuelto invisible. Y eso duele. Duele reconocer que te has perdido, que te has abandonado, que has estado viviendo una vida que no es tuya. Sé que es difícil, sé que es aterrador, sé que hay días en los que sientes que no puedes más, en los que el peso es demasiado, en los que el vacío es demasiado grande, en los que la soledad es demasiado profunda. Pero incluso en esos días, incluso en esos momentos, hay algo en ti que sigue resistiendo, algo en ti que sigue latiendo, algo en ti que sigue esperando. Y ese algo es tu vida, es tu fuerza, es tu humanidad, no la fortaleza de quien no se rompe, sino la fortaleza de quien se rompe y sigue adelante, de quien siente y no se rinde, de quien cae y se levanta, no porque sea fácil, sino porque es humano, y esa fuerza no es la que te han vendido, no es la fuerza del superhéroe que nunca se cansa, no es la fuerza del guerrero que nunca duda, no es la fuerza del triunfador que nunca falla, es una fuerza mucho más humilde, mucho más silenciosa, mucho más real. Es la fuerza de levantarte cada día aunque todo en ti quiera quedarse en la cama. Es la fuerza de intentarlo una vez más aunque hayas fallado 1000 veces. Es la fuerza de pedir ayuda aunque tu orgullo te diga que no lo hagas. Es la fuerza de mostrar tu vulnerabilidad aunque tengas miedo del rechazo. Esa es la verdadera fuerza, la fuerza de ser humano en un mundo que te exige ser perfecto. Y tu dolor silencioso es parte de eso, es parte de tu historia, es parte de tu camino, es parte de quién eres. No es algo que debas superar y olvidar, es algo que debes reconocer y sostener, porque en ese dolor también hay verdad, también hay vida, también hay una parte de ti que necesita ser vista, que necesita ser escuchada, que necesita ser cuidada, y esa verdad es incómoda, es difícil, es dolorosa, porque te confronta con todo lo que has estado evitando, con todas las formas en que te has abandonado, con todas las veces que dijiste sí cuando querías decir no, con todas las veces que te silenciaste para no molestar, con todas las veces que te hiciste pequeño para que otros se sintieran grandes, con todas las veces que traicionaste tus propias necesidades para cumplir las expectativas de otros. Y ver, eso duele. Reconocer, eso duele. Aceptar, eso duele. Hemos vivido tanto tiempo huyendo del dolor que hemos olvidado que el dolor también es un maestro. No en el sentido de que debamos buscarlo o glorificarlo, sino en el sentido de que, cuando aparece, cuando se instala, cuando se hace presente, tiene algo que decirnos, algo sobre lo que necesitamos, algo sobre lo que hemos estado ignorando, algo
sobre lo que hemos dejado atrás. Y si lo escuchamos, si le damos espacio, si dejamos de luchar contra él, puede transformarse, puede abrirnos, puede conectarnos con algo más profundo, con algo más verdadero. El dolor te está diciendo que algo necesita cambiar, no afuera, aunque a veces también, pero sobre todo adentro, en la forma en que te relacionas contigo mismo, en la forma en que te hablas, en la forma en que te tratas, en la forma en que priorizas o no priorizas tus necesidades, en la forma en que te permites o no te permites sentir, en la forma en que te exiges o te cuidas. El dolor es un llamado a volver a casa, a tu propia casa, a tu propio corazón, a tu propia verdad. Pero para eso necesitas cambiar tu relación con él. Necesitas dejar de verlo como un enemigo. Necesitas dejar de verlo como una falla. Necesitas dejar de verlo como algo que te hace débil y empezar a verlo como lo que es, una parte de ti, una parte de tu experiencia, una parte de tu humanidad. Y cuando haces eso, cuando dejas de luchar contra él, cuando dejas de intentar esconderlo, cuando simplemente le permites estar, algo cambia. No es que el dolor desaparezca, es que deja de controlarte, deja de definirte, deja de ser lo único que eres. Se convierte en una parte de ti, no en todo tú. Y ese cambio de perspectiva lo cambia todo, porque entonces no estás luchando, no estás resistiendo, no estás en guerra contigo mismo, estás aceptando, estás permitiendo, estás siendo con lo que es, y en esa aceptación hay una paz inesperada. No la paz de que todo está bien, sino la paz de que puedes estar con lo que no está bien, de que puedes sostener lo que duele, de que puedes ser con lo que es difícil. Y esa capacidad es liberadora, y entonces puedes empezar a vivir de nuevo. No desde la negación, no desde la falsa fortaleza, no desde la necesidad de estar siempre bien, sino desde la verdad, desde la aceptación, desde la comprensión de que estar vivo significa sentir todo, lo bueno y lo difícil, lo luminoso y lo oscuro, lo que nos eleva y lo que nos quiebra, y que todo eso es válido, todo eso es real, todo eso es humano. Tu dolor silencioso no necesita ser resuelto, necesita ser reconocido, no necesita ser explicado, necesita ser sentido, no necesita ser superado rápidamente, necesita ser atravesado con paciencia. Y no necesitas hacerlo solo, aunque sientas que nadie entiende, aunque sientas que nadie puede ayudarte, aunque sientas que es algo que debes cargar tú solo. No es verdad. Hay otros que sienten lo mismo. Hay otros que cargan lo mismo. Hay otros que entienden esa soledad, esa tristeza, ese vacío. Y cuando te permites hablar de ello, cuando te permites mostrarte vulnerable, cuando te permites pedir ayuda, descubres que no estás solo, que nunca lo estuviste, que todos, de alguna forma, cargamos algo, y en esa comprensión hay alivio, no porque el dolor desaparezca, sino porque deja de ser algo que te aísla, deja de ser algo que te separa del mundo, se convierte en algo que te conecta, algo que te humaniza, algo que te recuerda que todos somos frágiles, que todos necesitamos ayuda, que todos, en algún momento, nos sentimos perdidos y que está bien, que es parte de estar vivo. Pero para llegar ahí, primero tienes que atravesar el miedo a ser visto, el miedo a ser juzgado, el miedo a ser rechazado,
el miedo a no ser suficiente, el miedo a que tu dolor sea demasiado, el miedo a que nadie entienda, el miedo a que te digan que exageras, el miedo a que te pidan que seas fuerte, el miedo a que minimicen lo que sientes. Todos esos miedos son reales y son válidos, porque has vivido en un mundo que te ha enseñado a esconder tu dolor, que te ha enseñado que mostrarte vulnerable es peligroso, que te ha enseñado que el dolor es algo que debes manejar solo. Pero ese mundo también te ha enseñado mentiras. Te ha enseñado que estar bien es lo único aceptable. Te ha enseñado que la vulnerabilidad es debilidad. Te ha enseñado que pedir ayuda es fracasar. Y ninguna de esas cosas es verdad. La verdad es que estar bien todo el tiempo es imposible. La verdad es que la vulnerabilidad es valentía. La verdad es que pedir ayuda es un acto de fortaleza, porque significa que reconoces lo que necesitas, que te atreves a mostrarte, que te atreves a confiar. Y sí, es aterrador. Sí, es arriesgado. Sí, puede que no todas las personas estén preparadas para sostener tu dolor. Puede que algunas se alejen. Puede que algunas no entiendan. Puede que algunas te digan que deberías superarlo. Pero también encontrarás a quienes sí entienden, a quienes sí te ven, a quienes sí pueden quedarse contigo en tu dolor sin intentar arreglarte. Y esas personas, esas conexiones, valen la pena, valen el riesgo, valen la vulnerabilidad, porque son las que te recuerdan que no estás solo, que eres visto, que importas. Y mientras tanto, mientras encuentras esas conexiones, también puedes aprender a sostener tu propio dolor, a estar contigo mismo en él, a no abandonarte cuando más te necesitas. Porque muchas veces el dolor se vuelve insoportable no solo por lo que sentimos, sino porque nos juzgamos por sentirlo. Nos decimos que no deberíamos estar así, que deberíamos ser más fuertes, que deberíamos poder con esto. Y esa voz crítica, esa voz que te juzga, solo hace el dolor más grande, solo hace que te sientas más solo, solo hace que te separes más de ti mismo. Pero imagina si pudieras hablarte con compasión. Imagina si pudieras decirte lo que le dirías a alguien que amas. Imagina si pudieras sostener tu dolor con la misma ternura con la que sostendrías el dolor de alguien más. Imagina si pudieras decirte, está bien no estar bien, está bien sentir esto, está bien no tener respuestas, está bien no saber qué hacer, estoy aquí contigo, no te voy a abandonar. Vamos a atravesar esto juntos. Y cuando te hablas así, cuando te tratas con esa compasión, algo se suaviza, el dolor sigue ahí, pero ya no estás luchando contra él, ya no estás solo en él, estás acompañándote, estás cuidándote, estás siendo para ti lo que necesitas, y eso es un acto revolucionario en un mundo que te ha enseñado a abandonarte, que te ha enseñado a exigirte, que te ha enseñado a criticarte, que te ha enseñado a empujarte más allá de tus límites, que te ha enseñado que tu valor está en lo que produces, no en lo que eres. Pero tu valor no está en lo que produces, tu valor está en que existes, en que estás aquí, en que sientes, en que intentas, en que sigues. No porque seas perfecto, sino porque eres humano, y ser humano es suficiente. Tu dolor silencioso no es una señal de que has fallado, es una señal de que has estado cargando demasiado, de que has estado dando demasiado, de que has estado ignorando tus propias necesidades demasiado tiempo. Es una señal de que necesitas parar, de que necesitas descansar,
de que necesitas cuidarte. Y escuchar esa señal no es rendirte, es honrarte, es respetarte, es reconocer que también tienes límites y que está bien tenerlos, que está bien no poder con todo, que está bien necesitar ayuda, que está bien necesitar tiempo, que está bien necesitar espacio, porque has vivido tanto tiempo desde la exigencia, que has olvidado cómo se siente vivir desde el cuidado. Has vivido tanto tiempo desde el deber, que has olvidado cómo se siente vivir desde el deseo. Has vivido tanto tiempo desde la obligación, que has olvidado cómo se siente vivir desde la elección. Y todo eso pesa, todo eso cansa, todo eso duele. Y ese dolor es real, es válido, es importante y merece ser reconocido. Sé que hay días en los que sientes que no puedes más, en los que sientes que has dado todo y no te queda nada, en los que sientes que estás al borde de romperte y quizás ya te has roto, quizás ya no sabes cómo recomponerte. Quizás sientes que las piezas no encajan como antes. Y está bien, porque a veces romperse es necesario. A veces necesitamos desarmarnos para poder volver a armarnos de una forma que nos sostiene mejor. A veces necesitamos soltar lo que éramos para poder convertirnos en quien necesitamos ser. Y ese proceso duele. Duele soltar, duele cambiar, duele reconocer que lo que funcionaba antes ya no funciona. Duele admitir que necesitas algo diferente. Duele empezar de nuevo. Duele no saber quién eres sin todo lo que cargabas. Pero en ese dolor también hay libertad, también hay posibilidad, también hay espacio para algo nuevo, para algo más verdadero, para algo que realmente te pertenece, porque durante mucho tiempo has vivido desde lo que se esperaba de ti, desde lo que debías ser, desde lo que los demás necesitaban de ti, y en ese proceso te fuiste perdiendo, te fuiste silenciando, te fuiste olvidando de lo que tú necesitabas, de lo que tú querías, de quién eras antes de empezar a ser lo que los demás necesitaban que fueras. Y ese olvido duele, ese silencio duele, esa desconexión duele, y ese es el dolor que llevas, el dolor de haberte abandonado para poder encajar, para poder pertenecer, para poder ser amado, para poder ser aceptado. Pero ese amor, esa aceptación que conseguiste a través de abandonarte, no era real, no era completa, no te sostenía, porque no estaba dirigida a quien realmente eres. Estaba dirigida a la versión de ti que mostraste, a la versión que era aceptable, a la versión que no molestaba, a la versión que no exigía, a la versión que daba pero no pedía. Y esa versión te ha cansado, te ha vaciado, te ha roto, porque no puedes vivir toda una vida siendo alguien que no eres. No puedes vivir toda una vida escondiendo quién eres. No puedes vivir toda una vida silenciando lo que sientes. Y ahora estás aquí, sintiendo todo lo que callaste, sintiendo todo lo que guardaste, sintiendo todo lo que ignoraste. Y duele, duele mucho. Pero ese dolor también es una oportunidad de volver a ti, una oportunidad de reconectar con quien realmente eres, una oportunidad de empezar a vivir desde la verdad, desde tu verdad, no desde lo que se espera de ti, no desde lo que debes ser, no desde lo que es aceptable, sino desde lo que realmente sientes, desde lo que realmente necesitas, desde quien realmente eres. Y ese camino no es fácil, no es rápido, no es cómodo, pero es el único camino
que te lleva a casa, a tu propia casa, a tu propio corazón, a tu propia vida, porque has estado viviendo la vida que se esperaba de ti, la vida que era segura, la vida que no causaba problemas, pero no tu vida, no la vida que realmente querías, no la vida que realmente te pertenecía. Y ahora tienes la oportunidad de cambiar eso, de empezar a construir una vida que sea tuya, una vida que te refleje, una vida que te sostenga, una vida en la que puedas ser quien realmente eres. Y sé que da miedo, sé que no sabes por dónde empezar, sé que sientes que has olvidado quién eres, pero no lo has olvidado. Está ahí, debajo de todo lo que cargaste, debajo de todas las máscaras, debajo de todas las versiones que creaste, está ahí, esperándote. Y cada vez que te detienes, cada vez que te escuchas, cada vez que te permites sentir sin juzgarte, te acercas un poco más, te reconectas un poco más, te recuerdas un poco más. Y no tienes que hacerlo todo de una vez. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que saber exactamente quién eres o qué quieres. Solo tienes que empezar a escucharte, empezar a priorizarte, empezar a tratarte con el mismo cuidado con el que tratas a los demás, empezar a decir no cuando necesitas decir no, empezar a pedir ayuda cuando necesitas pedir ayuda, empezar a honrar lo que sientes sin minimizarlo, empezar a crear espacio para ti en tu propia vida. Y cuando empiezas a hacer eso, cuando empiezas a cuidarte, cuando empiezas a escucharte, cuando empiezas a priorizarte, algo cambia. No de inmediato, no de forma dramática, pero poco a poco, sutilmente. Empiezas a sentirte menos vacío, empiezas a sentirte menos perdido, empiezas a sentirte menos solo, porque estás volviendo a ti, estás dejando de abandonarte, estás empezando a estar contigo de la forma en que siempre necesitaste estar. Y ese es el regalo que hay en tu dolor silencioso, el regalo que no esperabas, el regalo que no querías, pero que está ahí, porque tu dolor te está llamando de vuelta a casa, te está llamando de vuelta a ti, te está diciendo que algo tiene que cambiar, que no puedes seguir así, que necesitas algo diferente. Y aunque duele, aunque es difícil, aunque es aterrador, también es una invitación a vivir de verdad, una invitación a ser quien realmente eres, una invitación a dejar de fingir y empezar a sentir, una invitación a dejar de funcionar y empezar a vivir. Y quizás no sabes cómo, quizás sientes que has olvidado, quizás sientes que es demasiado tarde, pero no lo es. Nunca es demasiado tarde para volver a ti. Nunca es demasiado tarde para empezar a cuidarte. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir desde la verdad. Porque mientras estés vivo, hay posibilidad, hay esperanza, hay camino. Y cada día es una nueva oportunidad para elegir diferente, para elegirte, para elegir tu bienestar, para elegir tu verdad, para elegir tu vida. Y sé que es difícil creer eso cuando estás en medio del dolor, cuando el vacío se siente tan grande, cuando la tristeza se siente tan profunda, cuando la soledad se siente tan total. Pero incluso ahí, incluso en lo más profundo del dolor, hay algo en ti que sigue latiendo, algo en ti que sigue resistiendo, algo en ti que sigue esperando, y ese algo es más fuerte de lo que crees. Ese algo es tu vida, tu fuerza, tu resiliencia, no la resiliencia de quien no se quiebra,
sino la resiliencia de quien se quiebra y sigue adelante, de quien siente y no se rinde, de quien cae y se levanta. No porque sea fácil, sino porque elige vivir, porque elige intentarlo, porque elige seguir. Y cada día que sigues, cada día que te levantas, cada día que intentas, es una victoria. No necesitas lograr grandes cosas. No necesitas estar bien. No necesitas tener respuestas. Solo necesitas seguir. Solo necesitas estar. Solo necesitas permitirte ser donde estás, sentir lo que sientes, necesitar lo que necesitas. Y eso es suficiente. Eres suficiente, incluso con tu dolor, incluso con tu vacío, incluso con tu tristeza, incluso con tu confusión. Eres suficiente, siempre lo has sido, y tu dolor silencioso no cambia eso. No te hace menos, no te hace débil, no te hace roto, te hace humano, te hace real, te hace valiente. Porque seguir adelante con ese dolor, seguir intentando con ese vacío, seguir viviendo con esa tristeza, requiere más fuerza de la que la gente ve, requiere más valentía de la que se reconoce, requiere más resistencia de la que se celebra, pero está ahí, en ti, y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo creas, es verdad, eres más fuerte de lo que piensas, más valiente de lo que crees, más resiliente de lo que imaginas. Y llegará un día en el que mirarás atrás y verás todo lo que atravesaste, todo lo que cargaste, todo lo que sostuviste, y te sorprenderás de tu propia fuerza, de tu propia capacidad, de tu propia resistencia, y entenderás que nunca estuviste roto, que solo estabas cansado, que solo estabas herido, que solo estabas cargando demasiado, y que a pesar de todo, seguiste, a pesar de todo, resististe, a pesar de todo, aquí estás, y ese aquí estás es suficiente, es más que suficiente, es todo, porque estar aquí, después de todo lo que has atravesado, después de todo lo que has sentido, después de todo lo que has cargado, es un acto de valentía, es un acto de resistencia, es un acto de amor, amor hacia ti mismo, amor hacia la vida, amor hacia la posibilidad de que algo puede cambiar, de que algo puede mejorar, de que algo puede ser diferente, y puede serlo, no porque el dolor desaparezca, no porque todo se resuelva, no porque todo sea fácil, sino porque empiezas a sostener tu dolor de forma diferente. Empiezas a relacionarte con él de forma diferente. Empiezas a verte a ti mismo de forma diferente. Y en ese cambio de mirada, todo se transforma, no afuera, sino adentro. Y eso es lo que realmente importa. Porque puedes estar en medio del dolor y aún así sentir paz. Puedes estar en medio de la incertidumbre y aún así sentir confianza. Puedes estar en medio de la oscuridad y aún así saber que hay luz. Y esa luz no está afuera, está adentro. Siempre ha estado adentro, esperándote. Y cada vez que te detienes, cada vez que te escuchas, cada vez que te cuidas, esa luz se hace un poco más brillante, un poco más clara, un poco más presente, y poco a poco empiezas a ver diferente, empiezas a sentir diferente, empiezas a vivir diferente, no porque todo haya cambiado, sino porque tú has cambiado, porque has aprendido a sostener tu dolor, porque has aprendido a ser compasivo contigo, porque has aprendido a cuidarte, porque has aprendido a estar contigo de la forma en que siempre necesitaste. Y ese aprendizaje no es rápido,
no es lineal, no es fácil. Habrá días buenos y días difíciles. Habrá momentos en los que sientas que avanzas y momentos en los que sientas que retrocedes. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión, y todo eso está bien. Todo eso es parte del proceso, parte del camino, parte de ser humano, porque no hay un destino final, no hay un lugar al que llegas y todo está resuelto. La vida es el camino, y el camino incluye todo, lo luminoso y lo oscuro, lo fácil y lo difícil, lo claro y lo confuso. Y aprender a caminar con todo eso, a sostener todo eso, a vivir con todo eso, es lo que significa estar vivo. Y tu dolor silencioso es parte de ese camino, es parte de tu historia, es parte de quién eres. Y no necesita ser borrado para que puedas ser feliz. Puede estar ahí, puede ser parte de ti, y aún así puedes estar bien, puedes estar en paz, puedes estar vivo, porque estar vivo no es no sentir dolor, es sentir el dolor y seguir eligiendo vivir, es sentir el vacío y seguir buscando conexión, es sentir la tristeza y seguir encontrando momentos de alegría, es sentir la oscuridad y seguir creyendo en la luz. Y tú has estado haciendo eso, quizás sin saberlo, quizás sin reconocerlo, pero lo has estado haciendo. Cada día que te levantas, cada día que intentas, cada día que sigues, lo has estado haciendo, y eso merece ser reconocido. Eso merece ser celebrado. Eso merece ser honrado, porque no es poco, no es insignificante, no es obvio, es extraordinario, es valiente, es hermoso, y tú eres extraordinario, eres valiente, eres hermoso, no a pesar de tu dolor, sino incluyendo tu dolor, porque tu dolor también es parte de tu belleza, de tu profundidad, de tu humanidad. Y cuando aprendes a verlo así, cuando aprendes a sostenerlo así, cuando aprendes a honrarlo así, todo cambia. No el dolor, sino tu relación con él. Y eso lo cambia todo. Porque entonces dejas de huir, dejas de luchar, dejas de resistir y empiezas a aceptar, a permitir, a estar. Y en esa aceptación hay una paz que no esperabas, una paz que no viene de que todo esté bien, sino de que tú estás bien con lo que es, de que tú puedes sostener lo que es, de que tú puedes estar con lo que es. Y esa capacidad, esa fortaleza, esa sabiduría siempre estuvo en ti. Solo necesitabas recordarla, solo necesitabas encontrarla, solo necesitabas dejar que emergiera. Y ahora está emergiendo, en cada momento en que te detienes, en cada momento en que te escuchas, en cada momento en que te cuidas. Está emergiendo y seguirá emergiendo, cada día un poco más, cada día un poco más claro, cada día un poco más presente, hasta que un día te des cuenta de que ya no estás luchando contra tu dolor, ya no estás huyendo de él, ya no estás avergonzado de él, simplemente está ahí, y tú estás ahí, y ambos pueden coexistir, y eso está bien. Y en ese estar bien, en esa paz, en esa aceptación, encontrarás algo que has estado buscando todo este tiempo, no afuera, sino adentro, no en los demás, sino en ti, no en el futuro, sino en el presente. Y ese algo es simple, tan simple que lo pasamos por alto, tan simple que lo olvidamos,
tan simple que creemos que no es suficiente, pero lo es. Y es esto, estar contigo, estar presente, estar vivo, y permitirte sentir todo lo que eso implica, el dolor y la alegría, la tristeza y la esperanza, el vacío y la plenitud, todo, todo junto, todo a la vez. Y saber que todo eso eres tú y que tú eres suficiente, siempre lo has sido, siempre lo serás. Tu dolor silencioso no es el final de tu historia, es parte de ella, una parte importante, una parte necesaria, una parte que te ha enseñado, que te ha transformado, que te ha hecho más profundo, más consciente, más humano, y aunque duele, aunque pesa, aunque cansa, también hay algo sagrado en él, algo que merece respeto, algo que merece cuidado, algo que merece amor. Y ese amor empieza contigo, con que te permitas sentirlo, con que te permitas sostenerlo, con que te permitas honrarlo, sin juzgarlo, sin minimizarlo, sin intentar que desaparezca, solo dejándolo ser, solo estando con él, solo reconociendo que está ahí porque tú estás vivo, porque tú sientes, porque tú eres humano. Y eso, en sí mismo, es un regalo, el regalo de estar vivo, el regalo de sentir, el regalo de ser. Y en tu dolor silencioso también hay una verdad que quiere nacer.